Ahí está Fabi. Hola, buen día, placer de estar aquí. Per- Perfecto, bueno. a- Encaminado a cuestiones tecnológicas, bienvenidos a este espacio, primer espacio que organizamos desde la Comisión de Talento, en particular desde la comunidad de práctica que es el espacio que coordino. Soy Gabriel Pereira y nada, dicen que hablar con amigos alarga la vida, así que hoy vamos a ganar unas horas hablando con dos grandes amigos, con Ale y con Fabián, quien se acercaron a contarnos su nuevo hijo que tienen en común, ya, Tiempo para Valientes. La verdad que un libro súper interesante que con gusto estuve leyendo bastante para trabajar en la presentación. Y y, y vamos a charlar un poco los tres, fundamentalmente los invitados. Y después, si todo sale bien, tengo alguna sorpresa para, para darle un poco de sal y meterle incertidumbre a ver si la cosa sale bien. Vamos a ver si tenemos un invitado especial para compartir también. Con respecto No me digas que traes Webland. videitos de la familia y todo eso, que nos ponemos a llorar ya mismo, ¿viste? No, ¿sabes qué? Hice un compilado de videos de charlas entre nosotros, que ya tenemos para hacer varias. Yo le voy a contar un secreto a todos los que están, porque es parte de este proceso y de la agilidad. En el mes de enero del año pasado, el señor Gabriel Pereira estuvo en mi oficina y estuvimos durante toda una tarde filmando, pero ¿qué filmando? Era tecnología 3D, 4D, 5D, tenía 800 cosas, todo perfecto. Es más, tenía tanta ganas de quedarse en mi oficina que quedaron un par de devices en mi oficina una vez que se fue. Nos pasó un tsunami en el mundo que cuando ese video lo iba a publicar Adra, quedó totalmente obsoleto todo lo que hicimos. Pero tuvimos una charla tan linda, yo creo que pocas veces en mi vida tuve una charla tan profunda, parecía como mi psicólogo de toda la vida. Y lamentablemente lo que pasó después es que eso en algún lugar de la nube debe estar. Así que bueno, No, ahora porque vas a pasar ese video, ¿no? encima después la graficamos con Claro. facilitadora gráfica, había quedado un sueño, la verdad que había quedado un sueño y bueno, son esas cosas efímeras de Exactamente. estos tiempos. Tal cual. Bueno, nada, con respecto al libro, la verdad que quería comentar solo dos cosas muy cortas, ¿no? Eh, Realmente es un libro que compila una serie de conceptos de los cuales se viene hablando y se habló bastante, sobre todo a partir del año pasado. Algunos conceptos ya venían de antes, pero el que más me gustó es modo beta, por supuesto, pero conceptos como modo beta, conceptos como, bueno, sesgos, seguridad psicológica, el liderazgo ágil, eh, la emocionalidad ágil, las organizaciones virtuales. Realmente el libro articula eh, un montón de información que lo convierte, yo quedaba pensando, ¿no? Lo convierte como una caja de herramientas. O sea, hoy el entorno es tan compleja la gestión en una época de tanta incertidumbre que es como que necesitamos cambiar muchas de las herramientas con las que trabajábamos. Y yo veía este libro como abrir una caja de herramientas y empezar a sacar conceptos y articularlos, que después lo hacen con las entrevistas y digamos, con las conversaciones de valor con líderes que realmente son muy interesantes. Nosotros hablamos justamente hace un año, los tres, hicimos una presentación en lo que llamamos conversaciones en época de pandemia, una cuestión así, y empezamos a hablar de algunas de estas cosas, que evidentemente dieron fruto después en el libro. ¿Cómo ustedes, nada, ven el hoy, ¿no? O sea, a partir de todo lo que pasó, Mm. de todo esto que está pasando, eh,
con respecto a lo que estuvimos hablando la última vez? ¿Qué están viendo? A ver, yo te diría que nosotros lo que vemos es como que hay un continuum de algo que no para, ¿no? Y tal vez para sintetizarlo, ustedes saben que se dice que uno nunca termina un libro, uno lo finaliza en un momento y dice, bueno, hasta acá llegué, lo edito y terminó, pero la realidad es que si uno pusiera en práctica lo que muchos tenemos, que es la mentalidad perfeccionista, un libro no se terminaría nunca. Ahora, dentro de esto, lo que te diría Gaby, la obsolescencia de algunos conceptos, quiero ponerlo acá sobre la mesa, ¿no? Y nosotros hablamos ahí del mundo VUCA, hablamos del mundo VUCA exponencial, pero y el libro salió a principios de diciembre, y la verdad salió a principios de diciembre, pero te ha terminado de escribir a principios de noviembre, es decir, hubo todo un sistema de velocidad y el libro fue escrito entre el mes de mayo y noviembre. La verdad que fue un rush tremendo para hacer esto. Un libro en general demora mucho más en escritura, en diseño, en edición, en impresión, distribución, etcétera. Pero ahora un tema de momento. Ahora, durante el verano empezamos a aprender un concepto nuevo. El concepto es BANI. ¿Por qué? Porque justamente lo que está pasando es que los científicos descubrieron que el concepto VUCA se queda chico, que ya no alcanza. Y el concepto BANI nos explica que el mundo es brittle, es bien frágil. Eso nos trae ansiedad. Esta ansiedad, a su vez, está impulsada porque los cambios son no lineales. Es decir, no es que hay una... No estamos acostumbrados a la linealidad en los cambios. Bueno, pasa esto, después esto, después esto. Y hoy a lo mejor pasa algo de repente, no sé, un tipo se come un animal en China y estamos todo el mundo con el temor y con el contagio y millones de personas muertas por el tema del coronavirus, ¿no es cierto? Y de repente no pasa nada y de repente pasa un montón. Ahora, a su vez, Bani lo que te dice es que esto te trae incomprensibilidad de los sucesos. Entonces, yo lo que te diría es cómo vemos hoy varias cosas y Fabi tiene mucha más precisión en cuanto a insights de empresas y tendencias, ¿no? Entonces yo doy un overview y después Fabi profundiza. Pero lo primero que vemos, o que visualizo yo, es que hay una especie de agotamiento en las empresas y en las personas por todo lo que hemos vivido el año pasado y lo que estamos viviendo. Y acá hay algo que a mí, si me preguntás, es lo que más me preocupa de lo que veo en las empresas, que es nuestro ámbito de trabajo, ¿no? Yo no Fabi proviene de la psicología, yo provengo de las ciencias económicas. Eh, el año pasado, todas las empresas y todos los líderes de las empresas tenían un sentido de urgencia al servicio de una causa. Este año se está perdiendo el sentido de urgencia. Y el sentido de urgencia te da ese call to action, ¿no? Como diciendo, bueno, vea, tengo esto, tengo que hacer, tengo que hacerlo. Y hoy en día es como que, así como, a ver, en términos hogareños, hubo un relajamiento de las medidas de distanciamiento social, etcétera, porque obviamente vos no podés estar sostenidamente con ese sentido de urgencia. Para mí, una de las claves del éxito de las empresas este año va a ser el poder sostener el sentido de urgencia ahí arriba, porque no solamente que esto no terminó, sino que hay batallas durísimas por librar este año. Maestro Jalife. Bueno, complementando, ¿no? Y gracias, Gaby, por el espacio, un placer, como siempre, estirar nuestras vidas hablando con amigos, como decías. Yo veo tres tipos de organizaciones, ¿no? Obviamente están las organizaciones nativas digitales o tecnológicas que están en un momentum, ¿no? De, si se quiere, están en el estado del arte, de cuáles son las habilidades, las capacidades que te permiten, obviamente, transitar este ambiente que también caracterizó a Ale. Están las empresas que se venían transformando y que están acelerando sus procesos de transformación, especialmente las grandes empresas, ¿no?, del siglo pasado, que están todas obviamente acelerando su transformación digital. Y están las empresas que fueron afectadas en su core, ¿no?, las de sectores como los del turismo, ¿no?, la gastronomía, etcétera, todas las vinculadas a las actividades sociales en el exterior, digamos, de nuestros hogares, que están claramente, o algunas extinguiéndose o algunas reinventando el core, ¿cierto? Ahí hay como tres clústeres diferentes y bueno, cada uno de esos clústeres hay desafíos obviamente particulares.
Pero me parece que un gran fenómeno que atraviesa la época para empezar es esta idea de que el cambio cambió, ¿no? Que era previsible e incremental y que hoy no solamente es incierto y disruptivo, sino que es de impacto exponencial, ¿no? La aceleración del cambio, la velocidad del cambio es un gran estresor. Y lo que voy viendo como oportunidad es, hace unos días hice un trabajo en una compañía muy grande y de vanguardia chilena, una compañía de servicios. La compañía les diría que es perfeccionista en cuanto a que tiene todos los estándares de desempeño, de performance y todo el soporte sistémico, casi que en el state of the art de las mejores prácticas. Pero después le duele mucho la implementación. Por ejemplo, ¿no? Tienen que tratar de acelerar sus procesos de innovación y les cuesta muchísimo porque son perfeccionistas cómo hacer para no solamente tolerar el error, sino promocionarlo, premiarlo, pero no encuentran la manera de poder, de alguna manera, articularlo en el proceso. Es decir, tanto desde el punto de vista de las rutinas como desde el punto de vista, sobre todo, cultural, no encuentran las maneras de poder auspiciarlo, habilitarlo, producirlo en un espacio y en una modalidad divergente que después les permita capitalizarlo, ya sea porque aceleraron y tienen un prototipo más rápido y llegan al mercado más rápido y tienen posibilidad más rápida de escalar, o ya sea porque, bueno, aprendieron, fallaron rápido y como consecuencia de eso encontraron una manera superadora de poder, obviamente, agilizar aquello que se proponían realizar. Es decir, veo el desafío de desaprendizaje como un dolor muy grande, como una dificultad muy grande y sobre todo en los altos niveles de conducción de las compañías, que en general están modelizados por patrones perfeccionistas, eficientes, que tienen más que ver con la capacidad de repetir, de perpetuar, de eficientizar, de optimizar, que con la capacidad de transformar, de experimentar, de probar, de ensayar, ¿no? Hay una clave, si se quiere, de cambio cultural de este tiempo. Me parece que el que aprende a hacerlo mejor, las compañías tecnológicas lo hacen todo el tiempo, los startups, los emprendedores lo hacen todo el tiempo. Las grandes compañías del siglo pasado tienen muchas dificultades en este sentido. Y teniendo en cuenta que estamos en un espacio de ADRA y de colegas de gestión de talento, a mí me parece que es una oportunidad enorme, ¿no? Porque lo difícil está en cómo gestionar esta tensión que habla Fabián. Ale, A ver, ¿qué sugerís? sí, yo lo que visualizo es lo siguiente. Hay un concepto que lo aprendí de Dave Burrich justamente, que dio una conferencia que había miles de personas. Y él lo que dijo es lo siguiente: cuando aumenta la presión, disminuye la tolerancia. Y una de las cosas que se está visualizando es que el nivel de tolerancia de todos está en su punto mínimo y el nivel de presión de todos está en su punto máximo. Y lo vemos, para no sesgarnos a lo que es Argentina, ¿no? Pero un exceso policial en Estados Unidos hace que explote todo y todo el mundo está con eso. Un caso de lo que quieran, ¿eh? En cualquiera de los temas explota. Ahora, veámoslo lo que sucede en la casa de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Estamos todos tan al borde de esta tensión y de esta presión que cualquier cosa es un buen argumento como para explotar. Y yo creo que recursos humanos, parte de lo que tiene que trabajar este año y parte de lo que debería ser la agenda central de HR es la salud mental de los colaboradores. Hay algo, yo lo aprendí con Facundo Manes esto el año pasado y la verdad que fue genial porque a los 2 meses de haber empezado la pandemia, él me dijo: Ale, se viene la cuarta ola de la pandemia, que nadie está hablando, que es la ola de la salud mental. Y mi experiencia con distintos tipos de organizaciones, las que son servicios esenciales, la gente está, pero extenuada por estar expuesta a situaciones de potencial contagio todo el tiempo, si es que no se contagiaron. Y encima no reciben la vacuna de manera prioritaria y ven que otros que no deberían recibirla, la reciben. Punto número 1. Punto número 2, quienes no están en actividades esenciales
todo el tiempo sienten el riesgo de quedar excluidos del trabajo y quedar marginados porque justamente no están en una actividad esencial y sus negocios están en riesgo. Tercero, quienes no tienen en este momento trabajo y están en la búsqueda laboral, se sienten amenazados por todo lo que está sucediendo. Quienes tienen algún tipo de problema de salud lo vinieron postergando, y es lo que José Eduardo Abadi habla, los muertos por temor a la muerte, ¿no? Digamos, como no me voy a atender por temor a contagiarme y al final termino perjudicándome mucho más. Las madres, fíjense, un trabajo que hicimos muy profundo, justamente con INECO y con Facundo Mares, fue analizar 13.500 empleados de Mercado Libre en toda Latinoamérica y tratar de medir con herramientas científicas niveles de ansiedad y de depresión. Lo digo esto porque lo publicaron ahora ellos, que salió en Great Place to Work, y el otro día lo publicaron y no hay nada que ocultar en este sentido. Y ellos son de las compañías que Fabi denominaba las nativas digitales, compañías súper avanzadas, con súper programas de wellness y well-being y todo lo que quieran. Es alarmante los niveles de impacto en la salud mental de los colaboradores. Con lo cual, les di 5 poblaciones distintas. Hay una población que hoy se le está prestando mucha atención y es las madres que trabajan y tienen que cuidar de sus hijos y de los adultos mayores que también están a su cargo. Están detonadas. De hecho, en el reporte de las 100 tendencias para este año de Gunderman Thompson, se habla de la her session, o en castellano sería la ella sesión, la recesión de las mujeres porque no pueden más, digamos, están al borde del colapso. Entonces, les di distintos ejemplos, me olvidé de señalar también el tema de los jóvenes que viven solos, que su fantasía era vivo solo para tener, digamos, una vida mucho más ágil, mucho más libre y me tengo que quedar en mi casa todo el tiempo solo, cocinándome y con todo lo que eso implica. Esto genera un caldo de cultivo donde la salud mental de los trabajadores de todas las organizaciones está en riesgo. Y lo que sí se visualiza es que hay pocas empresas que estén generando programas auténticamente dedicados a proteger, a estimular, a tratar de contener toda esta problemática, que en algún momento va a ser mucho más compleja de lo que es ahora, y esto es nuevamente no lineal, ¿no? Tenemos muy poquitos casos, en cualquier momento mi impresión es que puede explotar, y ahí sí HR tiene un lugar clave y crítico, con un heads up, Gaby, que es muy importante. Mi visión, y trabajo con muchos equipos de recursos humanos, es que recursos humanos hoy en día están agotados. Todos los que trabajan en recursos humanos están agotados porque el año 2020 fue tremendo, pero el 2021 es más complejo todavía. Entonces, recursos humanos tuvo que estar en 800 cosas que nunca pensó. Seguridad y género, un tema marginal, pasó a ser un tema prioritario. De hecho, una de las tendencias que hoy se marca también es que las compañías van a tener un Chief Health Officer, un médico director de salud de la organización, ¿no? Nunca se hubiera pensado en esto. Paro acá y lo dejo al que sabe, que es Jalife. No, claramente nos podemos ahí ir complementando, ¿no? Ale puso foco en el síntoma, ¿no? Y me parece que también está bueno complementarlo con algún foco en, bueno, hacia dónde podemos encontrar iniciativas, oportunidades y puesta en valor, ¿no? De alternativas para dar cuenta de esta sintomatología. Y me parece que la mayoría de los que conducen las corporaciones venimos formateados por nuestra educación, por nuestros paradigmas, por nuestras experiencias de formación y por lo que se fue reforzando dentro de las compañías en el desarrollo de la racionalidad, ¿no? Y estamos en una época atravesada por lo hiper, ¿no? Ale decía, hiperansiedad, ¿viste? Uno puede decir, dime de qué padeces y te diré quién eres. Los grandes, si se quiere, las grandes demandas de la industria farmacológica tienen que ver con los ansiolíticos y con los antidepresivos. Y ahí está el mood de la época. Dicho eso, y teniendo en cuenta que la mayoría de quienes conducen y habitan las organizaciones fueron formados para la hiperracionalidad, en el marco, ¿no?, de esta hiperinestabilidad, esta hiperdisrupción, esta vocación por el crecimiento hiperexponencial, etcétera, una época tan intensa que no solamente se instaló, sino que llegó para quedarse, perpetuarse y escalarse en términos de sus demandas y exigencias.
me parece que requiere poder trabajar en lo que yo llamo alfabetización emocional. ¿Y qué es la alfabetización emocional? Primero y principal, porque se habla en las compañías de seguridad psicológica, venimos trabajando en seguridad psicológica, se habla de ir al modo vulnerable, se habla de construir, desarrollar empatía. Las compañías hiperexigentes como las tecnológicas suelen ser muy crudas en términos de la experiencia humana, de la experiencia justamente de la empatía, de la experiencia de la vulnerabilidad. Bueno, todo eso requiere alfabetización digital. ¿Alfabetización digital en qué se traduce? En una habilidad central para transitar estos tiempos muy atravesados por lo que mucha gente les habrá dicho, ¿no? Siento que estoy en una montaña rusa emocional. ¿Cuántas veces ustedes dijeron esto o escucharon esto en estos días? ¿Qué quiere decir esto? Estamos expuestos a un vértigo de estímulos que nos impactan y que nos generan, obviamente, distintos niveles de desestabilización o movilización en términos emocionales. Entonces es muy importante poder distinguir los procesos emocionales que estoy transitando. ¿Para qué? Para no quedar atrapado reactivamente a la presión, a la fuerza de los estímulos externos, que son múltiples y que tienen un lado de la carga que es fuertemente amenazante. Sabemos que si lo que me entra el modo amenazante y me dispongo frente a la incertidumbre con cierta sensación de peligro, ese modo amenaza predispone, ni siquiera psicológicamente, cerebralmente, a la manera del miedo, a la manera de la huida, a la manera de la inhibición. Y hay como dos formas de transitar eso, por la vía de la angustia, por la vía de la agresividad, y una tercera sería por la vía del síntoma psicopatológico. Todo eso retroalimenta el estrés, la ansiedad, la agresividad, y el cerebro entonces se pone al modo defensivo reactivo, se estresa la toma de decisiones, se achica el campo de percepción, se achica la, si se quiere, dimensión temporal, porque se empieza a generar sentido de urgencia, hay una reducción de la imaginación, un aplastamiento de la memoria, del registro, y obviamente una retroalimentación del enojo, de la frustración, de la carga. Todo eso baja la performance, genera peor calidad de relaciones y sobre todo más tarde o más temprano es insostenible. Un ciclo virtuoso en ese sentido es setear el horizonte de estímulos externos, tomando perspectiva. A mí me gusta decir cómo no reaccionar desde el punto de vista que traje hasta acá, sino abrir las vistas del punto. Eso requiere suspender la reacción, poder leer tendencias, poder obviamente elaborar escenarios y poder hacer opciones, que de eso se trata el pensamiento estratégico. Toda esa calidad de experiencia empieza en cómo hacemos una distinción emocional de lo que estamos viviendo para no procesarlo al modo amenaza, poder procesarlo también al modo oportunidad, setear el cambio no por la venida de la resistencia o de la obediencia, sino por la venida de las elecciones, que siempre son mucho más propiciatorias para que se despliegue la motivación, para que se despliegue el deseo, y convertir la ansiedad como consecuencia de eso en adrenalina, y la adrenalina en un proceso creativo, que eso amplía siempre el campo imaginativo de opciones y permite retroalimentar relaciones de mejor calidad de interacción, más propiciatorias a estimularnos, a complementarnos y a retroalimentarnos colaborativamente y constructivamente. Ahora, si yo no sé distinguir un miedo que es alerta, de un miedo que es pánico, si no sé distinguir angustia de fobia, si no sé distinguir obsesión perfeccionista de trastorno obsesivo compulsivo, si no sé distinguir alegría de euforia y euforia de manía, lo más probable es que encapsule esas emociones y reaccione sobre los patrones emocionales aprendidos de maneras muy primarias, de maneras muy básicas. Todos estamos en un proceso de alfabetización emocional y sobre todo quienes conducen las organizaciones están muy expuestos
a desarrollar todo un set de habilidades que no traían, y todo empieza por cómo ayudar justamente a quienes conducen a poder formularse las preguntas. Porque más o menos esta época es parecida a este cuento que dice: justo ahora que me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Y todavía hay muchas compañías, hay algunas que atendemos con Ale juntos, en donde quienes conducen se conducen por las declaraciones del número uno, que son una suerte de sentencias. Hoy necesitamos equipos de conducción, C-levels, que se hagan las preguntas, que se las puedan obviamente poner a trabajar, que puedan ser selectivos en cómo priorizarlas, que básicamente liberen potencial de innovación para poder abordar los nuevos problemas tan complejos desde obviamente nuevas perspectivas, renovadas, diversas y complementarias. Fabi, bueno, a los dos, de todo lo que están hablando, a mí digamos, como líneas de trabajo, ¿no? Y pensando siempre en un equipo de HR, pensaba en tres líneas importantes, como con base de alfabetización, ¿no? Una es el tema del género. Me parece que eso está puesto sobre la mesa y tenemos que trabajar mucho más, por lo que contaba Ale, sobre todo el tema de la economía del cuidado y cómo tiene que eso necesariamente cambiar y democratizarse, para decirlo de alguna forma. Digamos, la gestión sobre la resiliencia y me parece que ante esta avalancha de cuestiones o emociones externas o esta turbulencia, yo creo que el propósito, inclusive el propósito personal, es como lo que te sirve de donde te podés agarrar cuando la ola te está revolcando, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, a ver, definitivamente yo te diría lo siguiente, el propósito va delante de todo esto, ¿no? Que es la razón de ser, para qué estamos en el mundo, para qué estamos en las organizaciones y cómo se conecta el propósito personal con el propósito organizacional. Algo que hemos identificado nosotros es que muchos propósitos de muchas organizaciones perdieron vigencia. Aquellas organizaciones cuyo único propósito es ganar guita, están totalmente fuera de mercado en este momento. Punto número uno. Ahora, punto número dos, te diría como puesto sobre la mesa el tema del propósito. Creo que el segundo tema tiene que ver, y vos mencionabas el tema de género como algo ahí a tener en cuenta. Yo creo que hay que empezar a hablar de las diversidades en un sentido mucho más amplio y de Sí, las totalmente. inclusiones en un sentido mucho más amplio. Doy el ejemplo de Coca, a ver, y porque lo hice yo y me hago responsable de aquello que aprendí mucho. Y voy a contar con una experiencia concreta, un aprendizaje que tuve. Yo tenía un muchacho que tenía muy buena relación en Coca, además hablábamos todos los lunes de fútbol porque era hincha independiente y yo le tenía aprecio, entonces bueno, lloramos mucho durante mucho tiempo, sufrimos el descenso, la verdad que me unió mucho, pero lamentablemente este pibe no daba pie con bola y no terminaba funcionando. Bueno, la organización termina decidiendo desvincularlo en buenos términos, todo bárbaro, y yo durante toda mi estadía en Coca quise que todo ingreso y todo egreso estar presente por una cuestión de garantizar ciertas cosas y que también esté el máximo nivel de organización involucrada y que no sea algo como algo de rutina, ¿no? Y la verdad que le dimos mucho, mucho valor, no por micromanagement, no es que cambiaba algo, pero era como que quería darle otro valor a todo esto. Y me acuerdo en la sesión de desvinculación, me agarra, me dice: Ale, quiero pedirte un favor. Sí, cómo no. Dice: no me molesta que no me paguen más el sueldo, no me molesta no venir más a trabajar, pero yo tengo que seguir teniendo mi tarjeta que diga, supongo que se llama Carlos, Carlos de Coca-Cola. Porque todos mis amigos, toda mi familia, todo mi ámbito social me conoce como Carlos el de Coca-Cola. Y yo dije: wow, qué mal que estamos haciendo las cosas. Y fue tal vez una de las situaciones que más aprendí, porque me di cuenta que estábamos sobretrabajando la identidad organizacional por sobre las identidades personales. De hecho, el otro día salió un artículo en Harvard que dice: cuando uno pierde su trabajo y pierde su identidad. Y lo que veo, y esto excede al libro, pero sí me parece que es importante, es que mucha gente tiene como apellido de casado o de casada el nombre de la organización.
y no su propio apellido propio, el apellido de la organización y no el propio. Entonces, dicho esto, y con este aprendizaje, yo dije, bueno, nos pasamos de mambo, vamos a empezar a regular esto, no porque la persona no tenga fidelidad con la organización, sino que lo que tenemos que trabajar es reforzar las identidades personales. Y el segundo ejemplo que te doy para terminar el tema de las inclusiones y las diversidades, es que en Coca trabajamos mucho con contratar gente diferente, ¿no? Diferente origen socioeconómico, diferente nacionalidad, orientación religiosa, orientación, todo lo que quieras, todas las orientaciones. Pero teníamos un proceso donde a la primera semana teníamos que cocalizarlos, ¿no? Entonces decía, ¿para qué carajo contratamos gente tan distinta si después lo terminamos haciendo todos iguales? Entonces, parte de lo que empezamos a trabajar es esto que hoy se está hablando, y es una tendencia muy clara para este año, es el tema de la inclusión. No es solamente ser diverso, sino incluirte a partir de esa diversidad, porque en definitiva todos somos diferentes. Y si me preguntás esto, Fabi y yo somos muy, muy diferentes, y por eso decidimos trabajar juntos, porque lo que buscamos es cuáles son las complementariedades y todas las cosas que puedo aprender yo de Fabi, todas las cosas que me puede enseñar de planeamiento estratégico, de innovación, de psicología e infinidad de cosas que él maneja, esto me termina nutriendo. Desde el punto de vista egoísta, me termina nutriendo, pero terminamos sacando un producto que es muy superior si yo lo escribiera solamente con mi mirada, la mirada de las ciencias económicas y mis paradigmas y mis egos. Coincido, se nota mucho el blend, o sea, si mirás tus primeros libros, tenían digamos, una orientación y se nota, eso ya te lo había dicho, se nota mucho la mano acá del señor, de la mirada sí. Y Sí. antes... Sí, te diría, sí. Si me permitís, Gaby, si me permitís ahí, ese proceso de hibridación es de enriquecimiento, en este caso, a doble vía y a múltiple vía, ¿no? Porque Claro, están nuestros interlocutores, los lectores, los colegas, etcétera, la comunidad, obviamente, de Dicharto, la comunidad ampliada del mundo corporativo, que son nuestros interlocutores y nuestros lectores. Ahora, en ese proceso de hibridación, como fue desarrollando Ale, la clave de fortalecerte, de nutrirte, es justamente la apertura que haces a la otredad. Vos lo planteaste como cuestiones de género, Ale muy bien dijo cuestiones de diversidad. Y ayer mi hijo, que trabaja en comunicación, me trajo una campaña que había hecho con mucho orgullo, y el concepto con el que cerraba decía, no somos extraños, somos distintos. Me encantó el concepto y aplica fuertemente a lo que estamos acá tratando de pensar. Una cuestión es el esfuerzo que hace mucho C-level, machista, paternalista, jerárquico, patriarcal, para ser políticamente correcto a la hora de las declaraciones de género, de las cuotas de género, de las políticas de género. Y otra cuestión es que te entre en el modelo mental, porque seamos claros, si en algo hay que trabajar es en los modelos mentales, porque así como la cultura se come a la estrategia, el modelo mental se come a la cultura. sí, claro. Entonces, ¿cómo hacemos para generar modelos mentales más plásticos para que desarrollen esa plasticidad adaptativa en donde lo otro, ¿qué es lo otro? La alteridad que trae lo otro, y nada más, si se quiere, productor de alteridad que el cambio de reglas de juego permanentes. Es decir, el ambiente en el que estamos nos expone todo el tiempo a la alteridad. Y las corporaciones fueron concebidas casi como una suerte de máquinas mecanicistas reproductoras de mismidad. Entonces, ¿cómo hacer para que la alteridad me permita tener estabilidad en la continuidad y ser inteligente en setear dónde están las continuidades que me dan estabilidad? Ale habló del concepto de identidad. Sin identidad nos fragmentamos y nos precipitamos a la angustia. Pero a la vez, ¿cómo hacemos para tener identidades plásticas, permeables, que nos permitan que nuestros modelos mentales absorban nuevas identificaciones? Lo que más nos enseñaron las entrevistas que hicimos en el libro, porque aparte de entrevistar a muchos C-levels de grandes compañías, entrevistamos
a muchas personas de distintos ámbitos que se fueron reinventando en sus vidas. Y en todos esos procesos de reinvención fueron mutando no solamente habilidades y rutinas y procedimientos y técnicas, fueron mutando identidades, cambiaron sus identificaciones. Y el hecho de tener las identificaciones abiertas, permeables, plásticas, nos juveniliza, nos vitaliza y nos hace mucho más potentes para vivir en un ambiente radicalmente incierto, indeterminado, y que premia a los que van desarrollando, obviamente, agilidad adaptativa. Para cerrar el comentario, la dimensión más poderosa de la resiliencia es la antifragilidad, que es la otra vía de trabajo que se te hace, Gaby. Y la antifragilidad es justamente cómo hacemos, si todos hacemos una retrospectiva de nuestras vidas, y para trabajar en propósito personal hay que hacer una retrospectiva para poder hacer una prospectiva, porque eso te ayuda a reconocerte, a reaprenderte. Eso requiere, básicamente, tomar los dolores de nuestras vidas, tomar, obviamente, esas cuestiones que nos marcaron, revisitar esas marcas y honrar esas cicatrices. Y entonces, como practica el Kintsukuroi, que es una disciplina japonesa, vos podés poner en valor tus cicatrices singulares, porque son aquellas que te hacen particularmente único, porque son tus experiencias. Si esas experiencias, en un buen trabajo de retrospectiva, las podés poner en valor, muchas veces te vas haciendo experto a partir de la legitimidad que tenés para trabajar en ciertos temas, porque los protagonizaste, porque tenés experiencia práctica y porque fuiste capaz de superarte a partir de esos dolores. De eso se trata la antifragilidad, que te va fortaleciendo ante los acontecimientos disruptivos de la vida. Finalmente, ¿por qué el propósito es tan importante? No es porque se puso de moda, es porque antes las compañías eran un espacio que garantizaba continuidad, garantizaba perpetuidad, garantizaba identidad, y lo que te pedía garantizaba reputación, garantizaba progreso, garantizaba estabilidad. Hoy no puede garantizar nada de todo eso. Claro. Y aparte de que no puede garantizar nada de todo eso, hoy tampoco se le pide eso a una organización, porque ya los vínculos en un mundo indeterminado, incierto, no son para toda la vida, son para que sean eternos mientras duren. Por lo cual, el propósito se hace muy, muy vital, muy necesario, porque es el GPS que tienen las compañías y que tenemos las personas para no perder el rumbo en un mundo tan indeterminado. Y para eso sorteamos cuál es esa opción última, la razón de ser, el why, para qué estamos, y cuáles son los principios ordenadores, que son los innegociables, que eso es lo que tiene que tener cierto nivel de continuidad y cierto nivel de estabilidad, porque es el gran estabilizador para gestionar, conducirse y orientarse hacia el futuro en un mundo indeterminado. Fabi, ya que hablaste de las entrevistas, y la verdad que son como dicen ustedes, diálogos de valor, es una parte muy interesante del libro, se me ocurrió que para presentarlo como corresponde, invitar al entrevistado que más me llamó la atención. Así que si estás escuchando, Jorge, y podés... Ahí. Pero les presento... una cosa, ¿sabés que me siento, honestamente, me siento en sorpresa y medio? Me siento que estoy frente a Julián Weich y acá, y no lo puedo creer, Jorgito, pero qué grande. Celebro que esté Jorge porque es un entrevistado de lujo, un participante de lujo y sobre todo un gran practicante de la inteligencia colaborativa, de un modelo organizacional excepcionalmente diferente, donde hay muchísimo para aprender, así que qué mejor que escucharlo directamente a Jorge para que nos cuente la experiencia de su organización, de cuáles son sus principios organizadores, de cuáles son las fantásticas rutinas que tienen, las ceremonias que tienen. Ellos no practican agilidad, son agilidad y son inteligencia colaborativa. Así que Jorge, nada, sí, gratísima sorpresa y mucho deseo de escucharte. Sí, y antes que se termine de agrandar, quiero decir algo más.
la verdad es que ellos tienen una ventaja, que son personas que pasaron por corporaciones, tomaron los aprendizajes, sacaron lo mejor y trataron de eliminar aquellas cosas que generan toxicidad en las organizaciones. Con lo cual, y también voy a ser muy honesto, yo no conocía a Ten Pines previo a conocerlo a Jorge, y me siento un embajador de Ten Pines en cada ocasión que puedo. Y no solo esto, sino que me alegro por los éxitos que tienen ellos. Así que gracias, Gaby, por traerlo. No, era absolutamente desconocido y no estaba dentro de mi radar que esto podía llegar a ocurrir. Sí, lo que quisiera es que cada uno, y veo que hay gente realmente re piola en este grupo, ahí estaba leyendo recién los nombres de las 53 personas que están participando. Gente, algunos están como con código puestos, no solamente con el nombre, pero varios de los que conozco son gente súper piola. Me parece que lo que Jorge puede presentarnos es como el aspiracional que muchos tenemos en nuestras organizaciones y que Coincido, siempre por diferentes razones no llegamos a implementar. Así que coincido. ahora sí podés agrandarte todo lo que quieras, ya está. Le dejamos la bola tan arriba, Jorge, que ahora todo lo que Sí, sí. digas. Hay que va a tener ser expectativas patrocinado. bajas, si no, esto no funciona. Bueno, quería decirle que Jorge lo que hace, tiene una empresa que vende artículos importados en el 11. En la No, calle La perdón, no Rea. hacen flores, ¿no? Bueno, ahora sí. A ver, ¿cómo queremos armar este segmento, Gaby? ¿Quedamos en tus manos? Jorge, Ah, no te pregunto, me Jorge, ¿cuáles son? encantaría que Jorge cuente un poco la experiencia, lo que está haciendo, y que sea una reproducción del diálogo que ustedes tuvieron. Vale, genial, me encanta. Me encanta. Primero, yo te diría, Jorge, nosotros te conocemos muy bien, pero ¿por qué no te presentás en sociedad en este protocolo del minuto que tienen ustedes para comentar el resto quién sos vos, qué es Ten Pines y qué podés ofrecernos, de alguna manera, como para tentarnos a todos? Dale. Bueno, antes de que cuente mi minuto, nada, simplemente agradecerles, bueno, a los tres, a Ale, obviamente, porque nada, fue la primera persona con la que tuvimos el vínculo y después continuamos y nada, espero que es un inicio, cuando uno, a veces como que uno, cuando va conociendo gente, ya cuando está más grande, ¿no? Como que se da cuenta de que tiene potencial la relación y que nada, y que te comunicas rápido y que te comunicas fácil y eso está bueno encontrar esa gente más adelante en la vida. Digamos. Yo tampoco soy tan grande, pero digo, como que me doy cuenta de esas cosas y se siente sinergia y está bueno. Y bueno, nada, con Ale me pasó un poco eso. No nos conocemos mucho, pero tuvimos muy buenas conversaciones y muy buena energía. Así que gracias por haberme invitado a participar en el libro, Fabián también, que juntos hicimos la entrevista, y bueno, a Gabriel que nada, se le ocurrió esto y bueno, nada, me sumé. Bueno, yo soy Jorge Silva, soy por profesión ingeniero en informática, estudié en la UTN, tengo un MBA en Torcuato Di Tella. Soy uno de los fundadores, somos 4 fundadores y fundadoras, de una empresa que se llama Ten Pines, que es una empresa de desarrollo de software, ¿sí? Desarrollo de software ágil. ¿Qué es desarrollo de software? Lo que hacemos es soluciones a medida para distintas empresas. Trabajamos principalmente con empresas de Estados Unidos y bueno, y más o menos un 30% de facturación con empresas de Latinoamérica y Argentina. Y lo que intentamos hacer un poco, como para poner en contexto por qué estoy acá, creo, es tratar de cuestionar un poco el status quo de las empresas, ¿no? Del management tradicional. En un punto no nos sentíamos cómodos, veníamos del mundo de la agilidad, capaz que conocen, y sentíamos que había un mismatch entre lo que es la parte operativa de la agilidad y lo que es el management de las empresas, ¿no? Y entonces al haber ese mismatch, al haber esa fricción, como que no terminaba de fluir esta idea de mindset ágil, de adaptarse al cambio, de recibir el cambio, de trabajar digamos, como premisa en la colaboración, en la transparencia. Entonces nos parecía que quizás eso podía funcionar cuando estabas desarrollando software, pero cuando después te trasladabas al resto de la empresa y tenías que tomar decisiones más organizativas, ahí era muy jerárquico o muy tradicional y entonces tenías ese mismatch.
Entonces lo que tratamos de hacer es como cuestionar eso, cuestionar un montón de premisas que existían, ¿no? Como que, bueno, por ejemplo, nadie comparte los sueldos en su trabajo, las decisiones las toma un jefe y vos las tenés que acatar de alguna forma. Tu sueldo es lo único que recibís como compensación, digamos, ¿no? Vos vas a tu trabajo, haces tu trabajo y sabes que a fin de mes tenés tu sueldo, digamos. Empezamos a cuestionar un poco todas esas ideas, principalmente porque, digamos, cuando uno trabaja, imagino que a muchos les pasa, se imagina cómo sería su empresa o su mundo ideal, o si cuando yo sea presidente, yo haría esto de esta forma, y bueno, entonces fuimos acumulando eso y tuvimos la oportunidad en algún momento de decir, bueno, probemos a hacerlo, y todas esas cosas que nosotros veíamos, o todas esas críticas, o todas esas cosas que veíamos que no estaban buenas, decidimos probar y ver qué pasaba, ¿no? Y bueno, terminamos armando esta empresa que le llamamos Tempines, bueno, básicamente basados, nosotros inventamos una palabra como para describir el modelo, que es Apobaco, que es un acrónimo, digamos, que es App por abierta, es una empresa abierta con una transparencia en la información que fluye completa. La P de participativa, porque es una empresa donde tomamos las decisiones colaborativamente entre todas las personas. La HO sería, por Apobaco, sería una empresa horizontal, HO de horizontal, y Baco de basada en la confianza. Es una empresa donde la premisa principal es que hay confianza entre las personas. Entonces, cuando vos partís de esa premisa, las políticas, las decisiones que tomás, cómo te relacionás es distinto, ¿no? Entonces pasás, en vez de tener que controlar a la gente, a estar en control de las situaciones, pero no necesariamente controlar. Y en vez de esa visión clásica de command and control, digamos, ¿no? Pasás a otro esquema en el cual te basás en la confianza y confías en que la gente se va a comportar como adulto y va a cuidar a la empresa en vez de que la empresa los cuide a ellos. Y bueno, nada, a partir de ahí construimos básicamente yo digo que es como una especie de triángulo o de mesa, digamos, con tres patas, donde sobre la superficie de la mesa está la toma de decisiones colaborativa, y para que eso funcione necesitamos tres patas, que son, como decía, la transparencia de la información, donde bueno, todos los números y toda la información financiera es abierta y disponible para todas las personas, incluso todas las personas que trabajan en la empresa conocen los salarios, los sueldos de todos. La segunda pata es la educación, digamos, frente a esos números. No tiene sentido que la gente conozca los números y no los entienda, entonces hay una educación y un entrenamiento para que la gente pueda leer y entender qué significan los números y qué significan algunos indicadores de la empresa, incluso cosas básicas como, por ejemplo, leer un recibo de sueldo, que hay mucha gente que no lo entiende. Y la tercera pata es una repartición de ganancias. Tenemos una repartición de ganancias del 50% de las ganancias anuales, se reparten de todas las personas, y eso es el soporte para mí que le da la toma de decisiones colaborativa para que funcione efectivamente y eficientemente, ¿no? Y bueno, nada, después de ahí se abre un mundo de nuevos paradigmas, digamos, lo interesante es que hay muchos problemas que en las empresas clásicas hay que nosotros no tenemos ya por diseño, pero bueno, obviamente tenemos otros problemas porque así es la vida, ¿no? Sin problemas no sería vida. Eso es un poco un resumen, creo. Me llevó más de un minuto, pero... Jorge, me gustaría si podés profundizar en algunos de sus rituales y rutinas vinculadas al modelo operativo. Bueno, tenemos... a ver cuál puede ser interesante. Una que cuento es el tema de la, este, de la transparencia de información, y bueno, obviamente la de los números abiertos y los sueldos abiertos. Creo que es una de las cosas más locas, por así decirlo. Pero, por Eh, ejemplo, los procesos de toma de decisiones, Jorge. Toma de decisiones, sí. Bueno, toma de decisiones, nosotros básicamente usamos dos herramientas, por así decirlo. Una de las herramientas que usamos es lo que se llama consentimiento. Básicamente, cuando uno quiere como democratizar la toma de decisiones, por así decirlo, la primera herramienta que se le viene a la cabeza es la votación, ¿no? Que es el clásico. El problema que tiene la votación es que te genera estas minorías, te genera un grupo que pierde, digamos, ¿no? Y eso no está bueno en un esquema
donde querés fomentar la participación. La otra es el consenso, que es estar todos de acuerdo, lo cual nosotros, yo no lo comenté, pero estamos llegando a las 100 personas, con lo cual es complejo llegar a un consenso. Y la herramienta que se aplica en estos casos y que está más difundida es lo que se llama consentimiento, que básicamente es, al momento de tomar una decisión, buscar que no haya alguien que esté fuertemente en contra de eso que se va a decidir. Y de esa forma se acelera, se aceita mucho más la toma de decisiones, ¿no? Porque la pregunta clave al momento de tomar, de plantear una propuesta y de pensar una propuesta de evaluar una propuesta ¿podría yo vivir con esta decisión? ¿Sí o no? Y ya cuando te preguntan si podrías vivir o no, ya la pregunta es distinta y entonces podés soltar más, ¿no? Si vos tenés que pensar en si estás de acuerdo o no, si tenés que votar o no algo, ya ahí tomás una postura. Pero si vos tenés que pensar en, ¿podría vivir con esto o no? Ya ahí es, bueno, está bien. La verdad que yo no elegiría esto, pero puedo vivir con esto. Y esa es una herramienta que a nosotros nos aceitó muchísimas decisiones cuando pasamos ya a un modelo que escale más, ¿no? Esa es una de las herramientas. Consentimiento es una herramienta que en la sociocracia es básica de la sociocracia. Y la otra es lo que se llama el advice process o el proceso por consejo, que está también documentado en el libro de Reinventing Organizations, que lo que plantea es, al momento de tomar una decisión, el grupo que va a tomar la decisión tiene que consultar, digamos, a dos otros grupos, que es el grupo que va a estar afectado por la decisión que yo voy a tomar, y un grupo o una persona que sea experto en la materia del tema que yo voy a tomar la decisión, ¿no? Y con esos dos inputs, tomar la decisión. No es necesario hacer lo que dijeron esos grupos, sino tener en cuenta ese input. Y con eso, tomar esas decisiones. Esas son las dos herramientas que nosotros usamos y que más resultan para una toma de decisiones colaborativa, ¿no? Jorge, la última, si querés, por el tiempo que tenemos, ¿por qué no explicas Sí. un poquitito el concepto de sociocracia? ¿Y por qué no contás cómo son un poco las juntas de ustedes? Que son muy interesantes los weeklies, digamos. Bien. Bueno, el concepto de sociocracia básicamente es, digamos, distribuir el poder y que no haya como una especie de poder estático, digamos, ¿no? Entonces, tenés una especie de liderazgo más situacional, o una especie de poder que va fluyendo, y también el poder, la estructura se organiza en círculos de trabajo en lugar de una jerarquía. Entonces, yo soy uno de los fundadores de la empresa. Yo puedo estar liderando un círculo, un grupo de trabajo, pero en otro círculo o grupo de trabajo puedo estar simplemente como oyente o acompañando, digamos, ¿no? Y entonces se estructura de esa forma, y lo que hay es como una especie de jerarquía entre esos círculos. Entonces, existe como un círculo general y todos círculos alrededor que van trayendo y llevando información a ese círculo general. En ese círculo general nosotros participan todas las personas, digamos, actualmente somos unos 85 por ahí. Participamos las 85 personas, y a ese círculo es a donde se llevan las propuestas que afectan a toda la empresa. Y lo que hacemos ahí, nosotros nos juntamos una vez por mes, donde tenemos como una agenda dinámica, donde cualquier persona puede proponer cualquier tema que se quiera discutir y cualquier propuesta que tenga. Y ahí es donde discutimos y donde usamos el consentimiento. Y después tenemos semanalmente unas reuniones que nosotros le llamamos stand-up empresarial, que básicamente es la idea de las daily de Scrum, donde la idea es que vos en las dailies de Scrum se hacen todos los días, por eso se llaman daily, y se cuenta básicamente en qué estuviste trabajando ayer, si tuviste algún impedimento y qué vas a estar trabajando hoy, ¿no? Bueno, nosotros llevamos ese concepto al nivel empresa y lo hacemos una vez por semana, a nosotros nos lleva más o menos media hora, con todas las personas y todos los grupos que tenemos ahora. En media hora revisamos en la semana todo lo que hicieron todos los grupos y todos los distintos proyectos, ¿no? Entonces cada grupo tiene un minuto para contar en qué estuvo trabajando en la semana, bueno, alguna cosa divertida y algún desafío. Y bueno, y se llama stand-up porque se hace de pie justamente para que la gente se canse y no esté hablando tanto, digamos, ¿no? Entonces, pero lo interesante es que en media hora vos podés tener una visión completa de todo lo que pasó en la semana en la empresa, digamos, ¿no? Esa es una práctica que genera una cultura muy interesante, la gente se engancha mucho y bueno, nada, ¿Cada genera uno esa tiene un comunicación. minuto para contar su proyecto? No, cada grupo. Cada O grupo sea, tiene un cada minuto. grupo un minuto. Sí, sí. ¿Y Jorge, ¿qué son te 30 parece? grupos? Y serán unos
Y no, serán unos 20, sí, unos 20, 20 y pico de grupos, más después algunos anuncios y algunas. Es un momento también que se Perfecto, hacen muchos anuncios y cosas así. Sí. claro, perfecto. Jorge, ¿por qué la última? Y así abrimos las preguntas a la audiencia. Jorge, ¿por qué les pareció que lo divertido era un elemento relevante para poder desplegar la experiencia de la semana? Y la realidad es que, digamos, lo que también ahora, ¿no? Con esto más de la pandemia se pone más de manifiesto, pero tiene que ver un poco con buscar puntos de, de relajo o de distensión en las cosas que vas haciendo día a día, digamos, ¿no? Y también como mechar y entender que también digamos, en las cosas divertidas hay aprendizajes y hay y hay cosas interesantes, digamos, ¿no? Entonces, siempre lo que buscamos es tratar de mechar eso, cosas divertidas, que estés disfrutando lo que estás haciendo, ¿no? Porque si no, no te engancha, digamos. Más que divertido es un disfrute, digamos, buscar ese disfrute. Bien. Eh, yo tengo una pregunta y como puse en el chat, pueden ir haciendo preguntas y hay una, Fabián, para que respondas después de cómo se entrena la distinción emocional. Pero, Jorge, un poco lo contás en el libro, ¿no? Pero yo me imagino que una cultura así tan abierta, tan poco común, tan linda, tan buena, tan deseada, pero en general no estamos acostumbrados a esto. Entonces, ¿cómo es el proceso de onboarding de gente nueva que se sume a una cultura en donde de entrada saben cuánto va a cobrar cada uno? Eh, ¿Sí? Bueno, ahí, digamos, creo que es importante el proceso de recruiting como uno de los primeros abordajes a eso. El proceso de recruiting es un proceso que es un poco largo, que lleva tiempo, tiene 3 etapas y la última etapa es lo que nosotros le llamamos la entrevista grupal, que está inspirada un poco en Semco, que es una empresa brasilera que para nosotros fue de mucha referencia. Y la entrevista grupal es una entrevista en la cual se invita a todas las personas que quieran participar, y el objetivo o la premisa es que vos puedas elegir las personas con las que trabajás, digamos, ¿no? Y entonces ahí hay un primer fit o un primer match cultural. Entonces, puede ser una entrevista que a veces vienen 30 personas o 40 personas con el candidato o candidata, digamos, ¿no? Y entonces puede ser medio choqueante, pero la verdad que genera una sensación muy interesante en la gente que está en la empresa porque realmente tiene la posibilidad de, acá usamos de vuelta, ¿no?, el concepto de consentimiento. Si hay alguien que está fuertemente en contra o ve algo con lo cual no podría vivir de ese candidato o candidata, es el momento de decirlo, digamos, ¿no? Eh, entonces, a partir de ahí ya entras en un camino y también el candidato o candidata ve en qué lugar se está metiendo, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay como una doble elección. O sea, no te están mostrando solo la cara bonita, sino te están mostrando, mira, este es el zoológico en el que te vas a meter. Digamos, podés elegir ahora o no, digamos, ¿no? Entonces ahí hay como un primer match, obviamente desde el inicio se le cuenta, ya a esta altura viene mucha gente sabiendo estas cosas, ¿no? De cómo es la cultura, de los números abiertos y eso, pero igual se le hace la aclaración antes. Y después tenemos un proceso, obviamente, de onboarding, donde el proceso de onboarding ahora más que nunca está teniendo mucha relevancia. Un poco esto que contaban de que ahora empezaba a haber como directores de salud, ¿no? Nosotros habíamos creado una especie de grupo de trabajo que le llamamos Bienestar y otro de Onboarding, y empezó a tomar mucha más relevancia. Antes era un grupo como ahí medio de costado y ahora es un grupo central, ¿no? Porque el bienestar y el onboarding son básicos. Hay gente, tenemos ahora unas 10 personas que nunca fueron a la oficina y que están trabajando, que empezaron a trabajar durante la pandemia, ¿no? Entonces, el proceso de onboarding nuestro, ahora lo que hicimos es, tenemos como una especie de oficina virtual, hay algunas herramientas que te permiten como diagramar tu oficina virtual, te creas un personaje y entonces vas como recorriendo la oficina, entonces hacemos el onboarding con eso, lo llevamos como mostrando la oficina virtual, y vamos haciendo distintas etapas. Obviamente hay todo un onboarding técnico y después también tenemos un onboarding cultural, ¿no? Donde les explicamos cómo es la cultura, les contamos cómo es la cultura, tenemos un manual del pino que le llamamos, que es el manual, digamos, para las personas nuevas, y ahí contamos un poco todo cómo es la cultura, cuáles son las reglas, qué cosas puede hacer,
nada, y a partir de ahí, también, bueno, cuando entra una persona, se le asigna lo que nosotros llamamos un jardinero, que es como una especie de coach o una persona que lo va a ayudar a crecer y que lo va a ayudar a tener el contacto más directo con la empresa. Entonces, es fundamental más que nada ahora el onboarding y en una cultura tan particular. Lo que no pasa, digamos, es que digamos, la gente para mí, esto tiene que ver para mí con el contexto, ¿no? No es que quizás hay gente que viene de trabajos anteriores donde había ambientes muy distintos, pero cuando le cambias el contexto a la gente rápidamente lo entiende y se adapta, digamos. No pasa que queda gente con un mindset distinto o que viene con una carga de un mindset distinto. Para mí es clave el contexto. Cuando vos entendés el contexto y ves que es un contexto distinto, que no te controla nadie, que nadie te está atosigando, que nadie te está dando órdenes, es como que la gente se adapta rápidamente y empieza a funcionar bien, digamos, ¿no? Bárbaro. Dos preguntas, te hago dos preguntas juntas. Una es, ¿qué metodología usan para capitalizar el error? Y la otra es, ¿qué conversaciones dispara el hecho de que todos sepan los sueldos? Bien. La primera metodología para el error, bueno, en la agilidad tenés mucho la retrospectiva, entonces nosotros usamos mucho las retrospectivas, y ahí tenés infinitas actividades, ¿no? Lo bueno, lo malo y ideas nuevas, el speedboat, ver un bote y cómo identificar, bueno, cuáles son tus anclas, qué cosas cuáles son tus vientos, cuál es tu motor, cuál es la isla a la que querés ir, cuál es la isla de la cual venís, digamos, ¿no? Como todo eso te sirve a veces como para bajar ideas. Tenemos también dentro de esta estándar que les contaba una que le llamamos el fail semana, donde ahí también el que cometió algún error o el que mandó algún error y que le generó un aprendizaje también lo comparte con el resto, con lo cual ahí reforzamos, está un poco pensado en la idea esta de las Fuck Up Nights, que digamos que contás un error, entonces también lo pusimos en las stand-up, y bueno, básicamente con esas herramientas estamos todo el tiempo pensando eso, usamos mucho pensar experimentos, ¿no? Digamos, en vez de pensar grandes propuestas o grandes proyectos, pensamos experimentos, hacemos una retro después de 1, 2 o 3 meses y ahí replanteamos la propuesta. Entonces, está muy metido eso en la raíz, el tema de la prueba y el error. Respecto a conversaciones que genera, bueno, eso es un montón de conversaciones. Qué sé yo, por ejemplo, un caso que les cuento que para mí es súper emblemático, no sé si lo contamos en la entrevista, es algo que pasó, que una persona en algún momento se dice, digamos, de las reuniones de revisiones de sueldo sale una propuesta donde de vuelta, ¿no? Todos por consentimiento tenemos que estar ok con eso. Y en una de esas reuniones salió la propuesta de hacerle un aumento de sueldo a una persona, y esa persona quedaba al mismo nivel que, bueno, que otra persona de seniority similar. Entonces, lo que pasó es que esta primera persona que se le había dado el aumento de sueldo, decidió rechazar el aumento de sueldo porque él consideraba que teniendo ese aumento iba a estar igual que otra persona que él consideraba que tenía un seniority mayor, con lo cual no se iba a sentir cómodo. Entonces, nada, se generó una discusión ahí, por ejemplo, si estaba bien que pase eso o no, digamos, ¿no? Que rechace el aumento o que no. Y bueno, al final concluimos en que si él sentía que no iba a estar cómodo con ese aumento de sueldo, que estaba bien, que lo postergábamos hasta que él se sienta cómodo. Y nada, y se generó un poco esa presión de pares, para mí presión de pares sana que está bueno porque las personas ahí entienden que de alguna forma son responsables del sueldo que tienen y que tienen que de alguna forma justificar o validar que el sueldo que ganan es lo que corresponde con respecto a las otras personas, digamos, ¿no? Entonces siempre se generan como esas charlas de, bueno, ¿son justos los sueldos o no? ¿Estamos siendo justos? Nosotros siempre pensamos que la escala salarial nuestra nunca va a ser justa, pero sí va a tender a la justicia, ¿no? Porque la vamos a estar revisando todo el tiempo. Entonces es como no sé si habrá matemáticos, pero digo, cuando vos tenés el límite, y cuando calculás el límite de algo, es límite tendiente a infinito o tendiente a cero, bueno, nunca toca eso, sino es que se aproxima a eso, digamos, ¿no? Y entonces ese es un poco el modelo que tenemos,
tiende a ser justo, digamos, porque lo estamos revisando todo el tiempo, porque estamos haciendo ajustes todo el tiempo, pero bueno, hay momentos que va a haber algunas injusticias, y bueno, lo que vamos haciendo es tratar de ir corrigiéndolas. Y bueno, y se discute mucho eso, ¿no? Sí, hay una que me parece interesante que está en el libro, pero que dice Claudina, me gustaría saber también cómo es la estructura y funcionamiento de recursos humanos. Mala noticia para la... sí, no tenemos área de recursos humanos. Sí, sí, justamente. Y acá es cuando me desconectan, ¿no? No, bueno, Está en la línea, sí, sí, una de las en Una todos. de las críticas que teníamos nosotros en las empresas que trabajamos y que pasa mucho en TI es que el área de recursos humanos se evalúa en una sola arista, digamos, ¿no? Y entonces quedamos como, yo he participado en muchas entrevistas y he participado y he interactuado con mucha gente de recursos humanos en empresas, y es como que quedás, te sentís que no estás bien evaluado, digamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que dijimos nosotros es, bueno, no vamos a tener área de recursos humanos y entendemos que las responsabilidades y digamos, el trabajo que tiene por default el área de recursos humanos es responsabilidad de cada grupo y de cada líder situacional que está en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, las entrevistas de recruiting, tenemos un grupo de trabajo que hace las entrevistas, y las personas que están interesadas en hacer entrevistas, en corregir ejercicios, en participar y ir gestionando eso, son las que se suman a este grupo, ¿no? Y en general en Tempais no tenemos áreas de staff de soporte, digamos, ¿no? No tenemos vendedores, no tenemos recursos humanos, no tenemos gente de finanzas, sino que la gente en base a sus intereses se va sumando a los distintos grupos. Sí está en el trabajo, porque el trabajo hay que hacerlo, pero no hay gente 100% dedicada a eso, digamos, ¿no? Y la verdad que, bueno, nosotros ya tenemos más de 10 años trabajando y funciona, ¿no? Y un poco la visión es esa. También la visión nuestra de lo que es recursos humanos es, primero, cambiarle el nombre, porque recursos no nos gusta, porque, nada, no vemos a las personas como recursos, sino como personas. Y segundo, porque entendemos que, digamos, hay muchas responsabilidades que tienen que ver más con el equipo y que son del equipo, y que las tiene que tomar el equipo también para que tenga ese empoderamiento, digamos, ¿no? Para que tenga esa capacidad de poder resolver sus propios problemas y que sea autoorganizada. Entonces esa es un poco la visión que tenemos respecto a eso. Buenísimo. Te quisiera hacer, Fabián, para que no queden colgadas la pregunta anterior que tenía que ver con, para que la busco, cómo se entrena la distinción emocional y juntarla con otra que acaban de hacer que tiene que ver con cuáles son las competencias que consideran se deben desarrollar para tener identidades plásticas. Uy, qué lindas preguntas. Bueno, recién Jorge decía del valor que tiene el contexto, ¿no? Para, obviamente, propiciar determinado tipo de actitudes, determinado tipo de formas de relacionamiento, ¿no? Por lo cual, la primera aproximación es: mucha gente anda por la vida sin tener una teoría o un conocimiento que le permita, de alguna manera, poder pensar por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué tenemos las actitudes que tenemos, por qué sentimos lo que sentimos, por qué reaccionamos como reaccionamos. Entonces, lo primero que me parece que encuadra y que da marco es tener un modelo de comportamiento, el que fuere. Por ejemplo, en teoría psicológica, vos podés trabajar tanto desde el punto de vista de la teoría y la disciplina y la metodología psicoanalítica, o cognitiva, o gestáltica, o lo que fuese. Todas las teorías son pertinentes siempre y cuando se aclaren cuáles son las premisas sobre las que te orientas y, obviamente, cómo se traduce eso en prácticas. ¿Está bien? Tener un modelo. También puede ser un modelo propio de la neurociencia. Digo, lo importante es tener un modelo y eso setea qué es lo que vamos a buscar. Y a partir de esa comprensión que setea lo cognitivo, empezar el proceso ya de distinción emocional. Y eso empieza por generar condiciones de confianza, básico. La confianza permite generar apertura y la apertura permite empezar a curiosear y hacer esas distinciones
que requiere obviamente algún nivel de expertise para poder obviamente aprender de qué se trata una angustia, qué implicancias tiene en el posicionamiento subjetivo de la angustia, cómo se tramita y cómo se la supera. Lo mismo con una fobia, lo mismo con una frustración, lo mismo con una ansiedad, lo mismo con una depresión, etc. La película, si ustedes se acuerdan, Intensamente se tradujo de Pixar, es una obra maestra en términos de aprender cómo funcionan los procesos, las experiencias emocionales y cómo las distintas emociones en distintos momentos de la experiencia se van retroalimentando para poder obviamente generar, propiciar que podamos transitar los desafíos de la vida cotidiana de maneras más constructivas, de maneras más habilitantes, más propiciatorias. El primer eslabón, el primer, si se quiere, paso a trabajar es no negar, no esconder, no encapsular el proceso emocional. Y muchas veces, como en las organizaciones, el contexto que tenemos es de amenaza, o es de miedo, o es de incompetencia respecto a tener diálogos emocionales, lo que hacemos justamente es eso, barrerlo bajo la alfombra, contenerlo, negarlo, reprimirlo, censurarlo. El primer movimiento es aceptarlo y empezar a dialogar, empezar a practicar en el marco, obviamente, de un framework que nos permita setear estas conversaciones especiales. Bien, eso respecto de, si se quiere, cómo abordar el desarrollo de la alfabetización emocional para ir hacia la agilidad emocional, que no es inteligencia manipulatoria de las emociones, sino que es registro de las emociones, reconocimiento, lectura de las emociones y gestión de las emociones. Estar a merced de las emociones, sino para poder hacer opciones emocionales. ¿Está bien? Ese es el grado de agilidad emocional realizada. ¿Y cuáles son, obviamente, esas dimensiones? Y si quieren le paso un poco la palabra a Ale para complementarlo, ¿no? Pero claramente inauguro el punto para decir, la agilidad emocional es una habilidad central para transitar este tiempo. Si yo tuviera que elegir sobre la formación de mis hijos, elegiría sobre 2 o 3 grandes premisas. La que tiene que ver, obviamente, con la formación en agilidad emocional, la que tiene que ver con formación en cambio y la que tiene que ver con formación en creatividad. Pues en 3 dimensiones, esas habilidades centrales para transitar este tiempo. Pero vale, seguramente vas a poder desplegar y complementar con riqueza. Sí, yo creo, y gracias, e interesantísimo todo lo que estamos viendo y a los puntos que estamos llegando que tal vez no hubiéramos pensado, ¿no? Yo creo que hay algo que hoy en día se está imponiendo y es la capacidad de aprender a aprender. Algo que se está visualizando es que lo que hoy ponemos como prioritario, hace 5 años ni siquiera estaba en la agenda, pero de nadie, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos, la única previsión que podemos tener es que las habilidades requeridas dentro de 5 años todavía ni siquiera están en nuestras agendas. Y cuando uno lee los reportes del Foro Económico Global, cuando uno lee los reportes de McKinsey, cuando uno lee los reportes de todas las grandes universidades, todos los años van cambiando cuáles son las habilidades requeridas. Ahora hay algo que no cambia y es la necesidad de aprender rápidamente estas habilidades. Entonces ahí aparecen 3 fenómenos que justo lo comentaba antes en una conversación y ahora lo reitero, digamos, justo ayer estaba estudiando un poco más en profundidad todo esto para escribir un artículo que va a salir la semana que viene. Hay 3 como caminos para adquirir las capacidades. Uno se llama el upskilling, otro es el reskilling y otro es el outskilling. Entonces, les diría lo siguiente. El upskilling es esa necesidad que tenemos de ir actualizándonos e ir mejorando nuestras propias capacidades. Es como una especie de upgrade de lo nuestro. El reskilling es cuando lo que estamos haciendo queda totalmente obsoleto y necesitamos reciclarnos profesionalmente. Y las empresas se dan cuenta que hay un montón de gente que hace tareas que van a ser sustituidas o reemplazadas por la automatización o por N cantidad de procesos y tienen que reciclar profesionalmente a estas personas velozmente. De hecho, fue el título de la última
conferencia que se hizo hace muy poquito del Foro Económico Global, la necesidad de reskilling. Ellos están hablando de 1.000 millones de personas a nivel mundial, 1 de cada 3 que está en el mercado laboral en los próximos 10 años que necesitará un proceso de reskilling. Ahora hay un tercer aspecto que también lo pongo sobre la mesa, que lo llama el outskilling, que es parte de la responsabilidad social empresaria. ¿Qué es esto? Tengo un segmento de mi población que quedará totalmente obsoleto porque lo que hacen ellos, no sé, tengo una empresa de peajes y son cobradores de peaje y nadie más va a cobrar peaje. Y me doy cuenta que no tengo posibilidad de reinsertarlos internamente. Ahora, un gesto que es muy valorado por la persona, por la organización y por la sociedad es que previo al proceso de desvinculación me hago responsable por capacitarlo en aquellas habilidades, competencias y saberes que el mercado está requiriendo. Entonces, en lugar de darle un programa de outplacement, una vez que se fue, mientras está en la compañía, le hago un outskilling. Es decir, que es un juego donde de perder el empleado, perder la empresa, perder la sociedad, gana el empleado porque sale ya formado y rápidamente demandado por el mercado, gana la empresa porque hace acciones de responsabilidad social empresaria directamente involucradas con personas, incrementa su reputación, marca empleadora, etcétera, y gana la sociedad porque tiene personas formadas en aquello que se va a requerir. Para cerrar esto, y podría ser una charla muy larga sobre lo que es el futuro del trabajo, que es una de mis pasiones, les diría, todas las tendencias dicen que se van a eliminar un montón de fuentes de trabajo. De hecho, las previsiones para los próximos 4 años hablan de 85 millones de puestos de trabajo que se eliminan de posiciones, pero a su vez la creación de 97. Eso implica que hay un superávit de más 12. El tema no es que los que la pierden se reubican acá, no. Justamente se requiere el upskilling, reskilling y el outskilling para que esta gente pueda tener oportunidades. Solamente ahí, Sí. si me permitís, Gabriel, un matiz complementario al aporte técnico tan preciso de Ale, sobre todo en los niveles de conducción. Muchas veces, más que de upskilling, porque están en un proceso de upskilling permanente, lo que es muy difícil es setear un mindset al modo aprendizaje. Porque mucha gente que está en esas posiciones se siente que ha llegado. Es más, es visualizada como gente que no tiene vocación de superarse, paradójicamente, siendo que es tan, ¿no?, urgente la necesidad adaptativa de estar todo el tiempo superándonos. Y en ese punto el hecho de aprender a aprender requiere superar los patrones de aprendizaje incrementales, acumulativos, y sobre todo, vuelvo al principio, generar algunos movimientos que muchas veces son cognitivos y a veces son psicológicos para poder generar un desaprendizaje. Si no, alguien que se ponga al modo convergente no podrá nunca trabajar al modo divergente, porque al modo divergente siente vértigo, siente pérdida de tiempo, siente que se pierde la organización, el orden, se pierde el criterio, se pierde la autoridad. Y hay mucha gente formada para transformar en la convergencia con un gran nivel de dificultad para trabajar en la divergencia. Esa capacidad ambidiestra se desarrolla aprendiendo a aprender, sobre todo desaprendiendo ciertos patrones, ciertas matrices de aprendizajes. Es ahí donde se produce un cambio a nivel del mindset. Esto me parece central en los niveles de conducción. Sí, podemos hablar horas sobre esto y sobre todo de sintonizar modo aprendiz o cómo, digamos, cómo lidiar con esta sensación de hasta frustración, ¿no? Que vos llegás a una determinada edad, a una determinada posición y te das cuenta que tenés que prácticamente no empezar de cero, pero casi. Lo que sí me parece, y con lo que decía Ale y sobre todo con lo que a la Jorge, yo creo que este tema del reskilling, este tema de qué hacemos con este gap de gente que es atemporal, porque los tiempos no dan para pasar de un lado al otro, yo creo que ese es el verdadero desafío de todos los que estamos o que hacemos algo en relación a la gestión de personas. Yo creo que va a ser el verdadero drama de estos tiempos, ¿no?
o cómo lograr rápidamente que gente que se está quedando fuera del mundo del trabajo pueda reinsertarse, pueda meterse dentro de las nuevas olas. Ahí me parece, viste, cuando vos decías, Jorge, la frustración que te genera, ¿no? A determinada altura del recorrido, de la formación, del desarrollo del conocimiento, de haber performado, haber sido o tenido sucesos exitosos, de tener cierta reputación, la frustración de tener que volver a empezar. Bueno, justamente, un indicador sintomático es vivir el modo aprendizaje por la vía de la frustración. ¿Me explico? Claro, El desafío es cómo generar claro, hay que salir de eso, tal cual. el despertar de la curiosidad y de la imaginación para vivir y morir aprendiendo. Porque el que está aprendiendo está vital, está joven, está de ida. El que dejó de aprender empieza a declinar. Por lo cual es un patrón muy grande que tenemos que cambiar los más grandecitos, que creíamos que hacíamos el esfuerzo de formarnos, dábamos los exámenes, certificábamos, acreditábamos y cerrábamos para todo. Eso perimió hace mucho tiempo. Eso se El acabó. aprendizaje es una manera de vivir. Y creo que, bueno, ese es el cambio el switch que tiene que hacer una persona, ¿no? Salir de esta cuestión de prácticamente la vida me engañó a decir, bueno, esto cambió. Quiero para cerrar y para ya agradecer a todo el mundo, una última cosa. Primero, agradecerle a Jorge, que realmente es un crack. Muy fácil fue conseguir hablar con él, subirlo. La verdad que mil gracias. Y bueno, agradecerles a ustedes dos que siempre están llevando la línea un poco más larga, ¿no? Ale, la última pregunta y última reflexión que acá Claudina nos pregunta, y como tenemos 2 minutos, si la agilidad tiene alguna responsabilidad sobre el agotamiento laboral. A ver, yo creo que... Bomba de salida. ¡Wow! 60 minutos, ¿no? El primer libro de Ale se llamó Empresas Depredadoras. Exactamente. Mire, acá está. Sí, esta fue mi tesis doctoral. A ver, no lo sé. Te digo la verdad, me declaro incompetente para responder, tendría que analizarlo. Yo creo que el agotamiento laboral es como la inflación, es multicausal, no es unicausal. Hay muchas causas que contribuyen, como la corrupción, qué sé yo. La verdad, nunca estudié la correlación entre la agilidad y el agotamiento. Sí, una primera lectura diría, debería minimizar el agotamiento, la agilidad, pero la verdad me declaro incompetente porque no lo sé. Bárbaro. Bueno, de nuevo, gracias a los tres. La verdad que un placer compartir estas charlas. Siempre aprendemos un montón. Y a todos les recuerdo que vamos a sortear 2 libros que, terminado el evento y con el equipo de ADRA, se va a encargar de hacer el sorteo y lo vamos a comunicar. Vamos a coordinar el envío. Así que gracias por los libros gentilmente donados. Gracias, Jorge. Y por supuesto, gracias a todos que se han quedado y han participado. Y un saludo especial a un amigo, muy amigo, a Raúl, que está acá, a Raúl Acase, que está atentamente escuchando. Lo vi a Raúl, me emocionó. Gracias, Raúl. Así que nada, un placer enorme. Bueno, un abrazo, saludos a todos y muchas gracias por participar. Nos vemos en el próximo vez. Un placer, nos vemos, Gracias. Chau, gracias, Gaby. Muchas gracias por todo, Gaby. Un gustazo. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Adiós, chicos. Jorgito, chau.